Pero el error, hermanos, es caer, hermanos. El que venga un yugo sobre nuestra vida y que nosotros podamos ser, hermanos, controlados por el mundo. Y la iglesia no ha sido llamada para ser controlada por el mundo, sino nosotros como iglesia controlar al mundo. Pero el problema, hermanos, en estos tiempos finales es de que nosotros, hermanos, hemos sido controlados por el mundo. Hemos sido dominados por el sistema. Donde ahora, hermanos, el principal agente de la iglesia y el guía principal, hermanos, que es el Espíritu Santo, no está en la vida nuestra. Y por eso, hermanos, nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos dominar. Y se pierde, oiga bien, se pierde todo lo eterno. Se pierde todo lo puro, se pierde todo lo honesto. Y se pierde, hermano, todo lo que es del Espíritu. Por eso digo esta tarde, ¿cuáles o qué clase de anhelos o intereses abrigamos en nuestra vida nosotros? ¿Será que nosotros como iglesia tenemos los mismos intereses que el mundo tiene? ¿Tenemos los mismos anhelos que el mundo tiene? No tendrían que haberlos. Pero muchas veces en la iglesia están los mismos intereses del mundo. Y están los mismos deseos del mundo. Y es a lo que quiero llegar, hermanos, esta tarde. De que nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que ser diferente, hermanos. Le voy a poner, hermanos, 2 ejemplos para luego tocar esta porción. ¿Se acuerdan ustedes, si no me equivoco, en el Evangelio según San Juan, cuando dice que Jesús sale de una ciudad y dice que le era necesario, oiga bien, le era necesario pasar por Samaria? Y cuando, hermanos, atraviesa Samaria, acuérdense que los judíos no trataban con los samaritanos. No había ninguna relación, habían, hermanos, como una discordia entre ellos. Hay una larga historia entre eso. Pero, hermanos, dice que Jesús le era necesario pasar por ahí. Pero le voy a decir una cosa que no era casualidad. Era un propósito divino de que tenía que pasar por esa ciudad. Porque ¿sabe qué? Ahí había una mujer. Allí había, hermanos, una alma que salvar. Había una mujer, hermanos, que estaba empapada de pecado. Que había llevado una vida, hermanos, se lo puedo decir, una vida ¿de qué? De zozobra, una vida de tristeza, una vida de soledad. Una vida, hermanos, que el mismo mundo la había golpeado tanto. Y Jesús, hermanos, pasa por la ciudad y dice que estaba una mujer sacando agua de un pozo. Y dice, hermanos, que eran las 12, hermanos, las 12 del mediodía, donde quizás, hermanos, el sol estaba en su mayor fuerza. Y Jesús caminando, hermanos. Y cuando llega, oiga bien, le dice que le dé agua. Y le dice, tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana. No nos tratamos. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que está pidiéndote agua, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Amén. ¿De dónde tienes para sacarla? Le dijo, el pozo es hondo, le dice. El agua que yo te puedo dar, le dice, saltará como una fuente que salte para vida eterna. No quiero alargarle más el momento, hermanos, que se trató Jesús con aquella mujer. ¿Saben dónde estaban los discípulos cuando Jesús estaba tratando con esta mujer? ¿Alguien sabe? ¿Dónde andaban? Querían alimentar el vientre humano, hermanos. Ellos estaban, hermanos, pensando sus anhelos, sus intereses eran otros, no eran los intereses ni los deseos que el Hijo de Dios tenía, hermanos. Por eso le digo, ¿qué clase de intereses y cuáles son los anhelos que usted abriga en su corazón? Jesús sabía para lo cual había sido llamado. Le hago una pregunta, ¿sabe usted para qué Dios se le reveló? ¿Sabe usted para qué ha sido llamado al Evangelio? ¿Sabe por qué ahora usted ya no se llama el decir de una religión, sino que ahora dice, yo soy cristiano evangélico para la gloria de Dios? Ahora yo soy un hijo de Dios, ahora yo soy un redimido por la sangre del Cordero, ahora yo vivo una esperanza de vida eterna. Pero ¿sabe qué? Aquellos tenían otros intereses, ajenos, hermanos, a la voluntad de Dios, ajenos al deseo de Dios para la iglesia. Cuando regresan aquellos hermanos, ya venían, hermanos, a manos llenas con comida.
Y vienen donde Jesús, oiga bien, vienen donde Jesús y ven que estaba hablando con una mujer. Oye, ¿qué mal tenía? Que el hombre de Dios no puede platicar con las mujeres, solo con los hombres. Y se quedaron como espantados, pero dice la Biblia que no se atrevieron a decirle nada, tú por qué o qué, y qué tienes con esta mujer que estás hablando. Se lo guardaron, hermanos, los discípulos. Pero ¿sabe qué pasó? Le preguntan a Jesús si tenía hambre. Y dice, ¿le habrá traído alguien de comer? Dijeron. Así dijeron, ¿le habrá traído alguien de comer? Dijeron. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Yo tengo otra comida que comer. Yo tengo otra comida que comer. Jesús no estaba pensando en lo de este mundo, hermanos. Jesús no tenía la mirada en esta tierra ni en las cosas pasajeras de esta tierra. Él sabía para qué había sido llamado. Él sabía para qué había sido enviado a esta tierra. Él sabía que iba a nacer, iba a crecer, iba a comenzar su ministerio, iba a padecer mucho, iba a ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser crucificado, pero que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Él sabía lo que venía, hermanos, no venía con otros intereses. Él se pudo haber puesto a trabajar, Él se pudo haber puesto a estudiar. Pero Él sabía de que si habían esos intereses y esos anhelos en su corazón, eso iban a ahogar los intereses espirituales. Eso iban a ahogar y iban, hermanos, a empañarle la vista espiritual. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, que nos toca vivir el tiempo final, es de comprender, hermanos. Y de saber de que en nuestra vida tiene que haber otros anhelos, tiene que haber otros intereses, no los que usted tiene en este momento. No son esos, hermano. Otro ejemplo, cuando Jesús, hermanos, María y José tenían que ir, hermanos, a empadronarse. Jesús estaba pequeño y dice, vámonos, porque iban, hermanos, a empadronarse, a ponerse en el censo. Cuando van, hermanos, hacen todos los trámites y bueno, vámonos de regreso, dice. Y se vienen para Galilea, para Nazaret. Hermanos, si eran puños de gente la que iba caminando, era bastante el pueblo que venía caminando, hermanos. Y venía José, María y venía Jesús, pero hermanos, no le tuvieron cuidado a Él. Y entre la muchedumbre, hermanos, se les pierde Jesús en el camino y llegan, hermanos, hasta la ciudad y le dice, José, ¿y dónde está Jesús? No sé, vos no venías cuidado de ella, de él, no sé. Usted sabe la historia, allá se había quedado, hermano. ¿Y sabe por qué Jesús estaba allá? ¿Sabe por qué Jesús se había quedado allá? Porque Jesús no tenía la mente de la mamá. Porque Jesús no tenía la mente de José. Jesús tenía otra mente. Tenía otros deseos. Tenía otros intereses. Y se regresan, hermanos, aquel hombre y se va para allá y le dice, hijo Jesús, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has afligido tanto? Le dice. Y le dice, si en los negocios de mi padre me es necesario estar, le dijo. En los negocios de mi padre me es necesario estar, le dijo. Él no divagaba, hermanos, en otros pensamientos. Él no divagaba en tener otros intereses en el corazón y en su alma. Los deseos de él era honrarle a Dios sobre todas las cosas. Honrarle a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe qué dice Pablo en una de sus epístolas? Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, dice. No en las de abajo, hermanos. Pero dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, dice. No en las de la tierra. La iglesia, hermanos, no tiene por qué estar puesta su mirada, hermanos, solo en la tierra. Yo a veces lo he dicho muchas veces, levante la vista, hermanos. No ande caminando, viendo solo para abajo como que está derrotado. Usted tiene que poner la mirada allá arriba, hermanos, porque de allá esperamos a nuestro Salvador. El creyente así camina, hermanos, porque sabe que los anhelos y los intereses que han de haber aquí dentro, hermanos, solo es pensar en lo eterno, solo es pensar, hermanos, en aquella gloria que nos aguarda, hermanos, el día que nosotros partamos de esta tierra. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que estar pensando todo el tiempo, hermanos. ¿Se acuerda que ayer, antes de finalizar, yo les leía y decía que el mundo y sus deseos pasan? El mundo, dice, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad, dice, permanece para siempre. Y eso, hermanos, es para nuestra vida. Eso es lo que nos compete a nosotros. Eso es lo que debe de interesarnos y darle, hermanos, la importancia a ello.
de pensar solo en Él. Pensar, hermanos, en que tenemos que honrarle sobre todas las cosas a Él. Saber, hermanos, de que nuestra vida no era nada sin Él. Nuestra vida, hermanos, sin Cristo era lo peor que podía existir. Pero mírese ahora. ¿Cómo se mira ahora usted? Ahora es diferente, hermanos. Ahora es diferente. Él ha puesto cántico nuevo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora nuestros pasos ya no se desvían a la vanidad y al pecado. Ahora nuestros pasos, hermanos, se guían en rectitud. Y lo que hacemos cada día, hermano, es pedirle misericordia a Dios y decirle: Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero que este día tome control de mis ojos, que tienes control de mis oídos, que guíe mis pasos. Señor, yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir en temor tuyo. Porque, Señor, si ahora suena la trompeta, Señor, yo quiero escucharla. Yo no me quiero quedar. Ese, hermano, es ahora el pensamiento de la iglesia y el creyente. Antes no, hermanos, antes no. Antes habían otros intereses, antes habían otros anhelos en nuestra vida, hermano. Pero ahora, ¿cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son los intereses que ahora abriga usted? ¿Cuáles son? La porción, hermanos, que hemos leído me llama la atención, hermanos, porque el salmista David, hermanos, fue, como lo dijimos un día de estos en la reunión, de que fue un rey que se levantó conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre, hermanos, que los intereses que habían en él y los deseos eran solo para Dios. El versículo que leímos, hermanos, esta tarde, para mí es uno de los favoritos, hermanos. Para mí quizás es el mejor. Para mí. Es el versículo mejor para mí de la Biblia. El más grande. El que me motiva. El que me insta. El que me da aliento, hermanos, cuando lo leo. Y es el versículo 25 que dice, David dijo, se hizo una pregunta y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Dice. Si no solamente a ti, dice. Y fuera de ti, dice, nada, pero nada deseo en la tierra. Imagínense cuál era el anhelo y cuál era el deseo de David. Y decía: ¿a quién tengo yo en los cielos? Si no solamente a ti, Señor, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada, decía. No hay otro anhelo, no hay otro interés de por medio, dice, que haya en mi vida y en mi corazón, sino solamente tú, Señor. Solamente tú, no hay nada más. Dios quiera, hermanos, de que nuestra vida sea ese nuestro decir, que a quien tenemos en los cielos, sino solamente a Él. Y fuera de Él, hermanos, no puede haber nada para la vida del creyente. Con esto finalizo, hermanos. Usted y yo debemos despojarnos de cuántos intereses están aquí dentro de nosotros. Porque los anhelos y los intereses temporales de esta tierra, hermanos, nos han ahogado los deseos y los intereses espirituales. Los han ahogado y se han ido muriendo poco a poco, hermanos. Poco a poco se han ido muriendo, hermanos, los deseos que un día abrigamos en nuestra alma y en nuestro corazón. Anhelos de crecer, anhelos, hermanos, de alcanzar otro nivel. Anhelos de ser mejores creyentes, anhelos de poder servirle al Señor en un área, anhelos de querer predicar la palabra. Esos intereses y esos anhelos se han ido ahogando poco a poco. ¿Sabe por qué? Porque sobre esos intereses y esos anhelos han venido otros que han cobrado mayor impacto y mayor peso en la vida nuestra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué ahora las iglesias están vacías? ¿Por qué cree que las iglesias hoy están vacías? Las iglesias. No digo esta iglesia. ¿Por qué la iglesia del Señor está ahora vacía?